y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vayamos a las palabras del Señor Jesús otra vez a Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Puede un hombre carnal guardar la ley de Dios? No. Y sin embargo, hay muchos predicadores cristianos que dicen, eso de la ley era antes, ahora ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia, ya Cristo nos perdonó, podemos vivir como querramos. Prueba de que son carnales. ¿Cuáles son las obras de la carne? Leámosla. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y ya las leímos antes, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Saben lo que es lascivia? Pensamientos morbosos, pensamientos sucios, lascivia. Versículo 20. Idolatría, hechicería, ojo, porque la hechicería son obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos. Lo mismo que vimos antes, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este y de aquello, sectarismo, eso es estar en la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les advierto, como ya los previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Más claro? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Que los que practican esas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Entonces no se dejen engañar. O somos hijos de Dios o no lo somos, pero no hay término medio. ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo realmente? Si practicamos algunas de estas cosas. ¿Cómo vamos a decir que somos del Espíritu? Porque el ocuparse del Espíritu, ahí lo sigue diciendo, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley que te condene. A ver, hermanas que están aquí, ¿no les gustaría a ustedes tener un esposo que sea todo amor, que le traiga paz a su hogar? Que sea paciente, que sea benigno, que sea bondadoso, que sea fiel, que sea manso y que sepa dominarse a sí mismo. ¿No es el esposo ideal? ¿Y ustedes, maridos, no les gustaría tener una esposa así?
Eso es lo que Dios quiere, que seamos. Pero no somos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Wow. ¿Está muy duro lo que estoy diciendo? Según lo que leímos, que los que estamos en las obras de la carne y pensamos en las cosas de la carne, seguimos las cosas de este mundo conforme al príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que domina al mundo hoy en día? A él se le llama el príncipe de este mundo. Si lo quieren más claro, y esto se está poniendo más durito, yo les dije que hoy iba a pisar muchos callos. Porque duele saber la verdad de lo que dice la Biblia. Vamos a Primera de Juan, el capítulo, vamos a comenzar con el 2 y después vamos a leer el 3. Primera de Juan, dice en el capítulo 2, eso está en la página 958. Versículo 3. En esto sabemos. ¿Cómo podemos saber? Aquí viene cómo podemos saber. En esto conocemos o sabemos que conocemos a Dios. ¿Tú quieres saber si una persona es hijo de Dios? En esto se sabe. Si guardamos sus ¿qué? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Si yo digo que conozco a Dios, que he nacido de nuevo, y no guardo sus mandamientos, ¿qué dice aquí? ¿Que soy un qué? Mentiroso. Uy, qué feo que me digan mentiroso ustedes. Y me lo dijeron todo al mismo tiempo, mentiroso. Pero sí suena feo, ¿verdad? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Que si yo digo que conozco a Dios y no guardo sus mandamientos, es pura mentira. Sigan leyendo. El amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Oh, pero todo el mundo dice, yo soy cristiano. Yo estoy en Cristo, yo nací de nuevo. Yo soy una nueva criatura. Pero dice que el que dice eso y no anda como Él anduvo, es un mentiroso. Ahora el capítulo 3 se pone más duro todavía. Usted dice, ¿más duro que esto? Versículo 4. Todo el que comete pecado, Primera de Juan 3:4, página 959. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cómo dicen algunos? Que ya la ley no, que ya la ley fue abolida, que la ley la clavó Cristo en la cruz y que ahora ya no tenemos que guardar la ley. Usted le pregunta a la mayoría de la gente que se llama cristiana, no estamos bajo la ley. ¿Eso quiere decir entonces de que podemos robar? No, ¿cómo vas a robar? Entonces, ¿puedo agarrarme a la esposa del vecino? No. Ninguna iglesia le va a decir que usted puede mentir, ni que puede codiciar. No. Entonces sí hay ley, ¿no? Pero dicen que no hay ley. Pero apenas usted menciona el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué quieren decir con eso? Ya no hay que guardar eso porque ya no estamos bajo la ley. Si no hay ley, entonces no hay pecado. Como decía el pastor David, ¿verdad? Si no hay ley, no hay pecado.
Y si no hay pecado, no necesitamos un Salvador. Y en vano murió Cristo. Pero la verdad es que todos somos pecadores. Ahora sigan leyendo. Miren lo que dice. Ustedes saben, dice el versículo 5, que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él, ¿qué dice? No sigue pecando. El que sigue pecando no le ha visto ni le ha... ¡Wow! No te engañes, como dijo Pablo antes, no erréis. El que dice que conoce a Dios y sigue en pecado, ni le ha visto ni le ha conocido. Sigo leyendo. Hijos o hijitos míos, que nadie os engañe. No se dejen engañar por predicadores que les dicen, nomás acepta a Cristo y ya estuvo, ya eres salvo. No importa cómo viva, ya eres salvo porque ya aceptaste a Cristo. Aceptar a Cristo significa aceptarle a Él como Señor. ¿Y saben lo que dice? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero si es el Señor Él, ¿quién soy yo? Su siervo. Él es el que manda y yo soy el que obedezco. Pero el cristiano quiere ser él el que manda y darle órdenes a Dios. Señor, cuídame que voy a salir. Cuídame mi casa. Como que el Señor es el mandadero tuyo. Señor, cuida a mi perrito. Señor, sana a mi vecina. Y nomás dándole órdenes a Dios. ¿Y qué de nosotros? Si Él dice, si me amáis, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Ah, pero para pedirle a Dios somos rápidos, pero para hacer lo que Él dice. Sigan leyendo. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. En cambio, el que practica el pecado es ¿de quién? Primero viene el pastor y nos llama mentirosos y ahora nos dice que somos hijos del diablo. Yo no, yo estoy leyendo. No se la agarren conmigo. Estoy leyendo lo que está escrito o no lo están viendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A dónde las va a deshacer? En nosotros, en nosotros. Él viene a deshacer la obra de Satanás en nuestra vida. Cuando a Jesús el ángel le dio el nombre, le dijo a José, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿Así dijo? ¿Cómo dijo? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero la gente quiere que Él lo salve y seguir en sus pecados. Entonces hay que cambiarle a la Biblia, Mateo 1:23, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. Porque toda la gente dice, ya soy salvo, pero siguen igualito. Mal hablados, boca sucia, mentirosos, estafadores, engañadores, infieles, rebeldes, de mal genio. Soy salvo. ¿A quién vas a engañar? ¿A Dios no lo engañas? Síganle. Todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios, este es el que ha nacido de nuevo. Porque el primer nacimiento fue de nuestros padres, pero el segundo nacimiento es ¿de quién? De Dios. El que es nacido de Dios no sigue pecando,
porque la vida de Dios está en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de nuevo. ¿Lo quieren más claro? Y usted dice, pero entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Qué dijimos al principio? ¿Cuántos se van a salvar? Pocos. Pocos se van a salvar. ¿Tú quieres estar entre los muchos o entre los pocos? Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. En esto se ve, versículo 10, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. ¡Wow! ¿Cómo sabemos si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo? ¿Cómo vivimos? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No se recogen uvas de los abrojos. Y si el fruto que da tu vida es malo. A ver, díganme. El manzano. ¿Es manzano porque da manzano? ¿Sí? ¿O da manzano porque es manzano? Bien, si ven la pregunta. El peral. ¿Da peras porque es peral? ¿O es peral porque da peras? Da peras porque es peral. ¿Puede el peral dar manzanas? ¿Por qué? Porque no es manzano. Entonces, el fruto que damos muestra lo que somos. No por nada Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. Ahora, esto sí es algo grande. Hasta ahorita hemos visto lo malo. Ahora vamos a ver que hay un camino para salir de esa situación. Hay un camino. Y Jesús lo dijo, necesitas nacer de nuevo. Y eso no lo puede hacer el hombre. Miren, ninguno de nosotros tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento físico. Porque ni escogimos nacer en este mundo, ni escogimos nuestros padres, ni dónde nacemos. Hay algunos que le hubiera gustado nacer de este lado del río y no del otro lado del río, ¿verdad? Pero nacimos donde nacimos y tenemos los padres que tenemos. Nada decidimos con respecto a eso, pero sí podemos decidir sobre el nuevo nacimiento. Si queremos ser hijos de Dios y nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo, nosotros tenemos que escoger. Vamos a Juan ahora al capítulo 1. Juan en el capítulo 1. Estas verdades no son populares ni se predican por ahí. Nadie habla de esto. A toda la gente le dicen, no te preocupes, tú aceptaste a Cristo, ya tú eres salvo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice en el versículo 11, hablando acerca de Cristo, a lo suyo vino. Eso está en la página 825. Juan 1, 11. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Jesús nació de padres judíos, a lo menos su madre era judía. Su padre fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se decía que era hijo de José. Los dos eran judíos. Él vino a su pueblo, a su nación, a su pueblo escogido.
pero no lo recibieron. ¿Cómo pueden creer que el pueblo que esperó por siglos la venida del Mesías, cuando vino y nació cumpliendo todo lo que la profecía decía? Porque en primer lugar, el profeta Miqueas había escrito 700 años antes de que Cristo naciera que iba a nacer en Belén de Judea. Y ahí nació. El profeta Isaías, 750 años antes de que Jesús naciera, había dicho que iba a nacer de una virgen, y de una virgen nació. Y toda la vida de Cristo estaba profetizada. Y Él la cumplió al pie de la letra. ¿Se acuerdan que anoche leímos Isaías 53, donde decía cómo iba a morir? Que iba a morir entre malhechores, pero iba a ser sepultado entre ricos. Así se cumplió. Que iba a entrar montado en un pollino, hijo de un asna. Eso lo escribió el profeta Zacarías 450 años antes que Jesús naciera, y él lo cumplió. Extendieron mis manos y horadaron mis pies. Lo escribió David 1000 años antes que Jesús naciera, y él lo cumplió. Y sin embargo, Jesús vino a ese pueblo que tenía las escrituras, tenía los escritos de los profetas y lo podían ver con sus ojos, y aún así lo rechazaron. Qué necio es el hombre. Ni aún viendo ve, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así estamos nosotros muchas veces. Se nos está diciendo la verdad y no la queremos aceptar. No. A mí me enseñaron de esta manera y a mí nadie me van a cambiar. Y la gente así dice, yo nací católico y católico moriré. ¿Y qué te gana eso si no estás haciendo la voluntad de Dios? Y no estoy hablando en contra de los católicos, todos somos iguales. ¿Estamos entendiendo esto? Somos tercos. Pero Dios quiere salvarnos. Pero nosotros tenemos que querer. Sigan leyendo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, versículo 13, no son engendrados de carne, ni voluntad de hombre, de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Para ser salvos hay que ser engendrados no de varón, y aunque a ustedes les guste o no reconocerlo, si tienen ombligo, nacieron de una mujer, pero fueron engendrados por la voluntad de un hombre. Y ya somos grandecitos, aquí no hay niños, para no tener que negar la realidad. Fue un deseo carnal de un hombre el que nos dio la vida en este mundo, ¿o no? Y lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne. Ahora entienden por qué Jesús dice necesitas nacer de nuevo, pero aquí dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos, de llegar a ser hijos de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? Ahora, ¿cómo Dios engendra un nuevo ser en nosotros? Todos somos carnales, reconozcámoslo. Porque si no comenzamos por ahí, pues ni siquiera vamos a querer nacer de nuevo. Pero si queremos salvarnos y entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace del Espíritu? Bueno, Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos.
El nacer del agua es tal como ustedes lo han dicho, nacer del bautismo. Y ahora llegamos al punto, ¿qué es el bautismo? Marcos 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y no se crean que yo tengo anotado nada. Todo está aquí. ¿Ok? No es felicidad. Es que si no entendemos esto, aquí nos vamos a quedar en este mundo. Marcos 16, 15 y 16. Por tanto les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, versículo 16, y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, ¿qué? Ya vimos esta mañana que ya está condenado. ¿O no? ¿Qué hay que hacer para condenarse? Nada. Ya estamos condenados porque nacimos de padres pecadores y heredamos lo malo en nosotros. Entonces, si no queremos ser condenados, tenemos que nacer de nuevo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Mira, a mí no me importa que tú seas maestro de escuela dominical, ni maestro de escuela sabática, que seas anciano de iglesia o diácono, diaconisa. Si tú no has nacido de nuevo, estás frito. Eres hombre o mujer muerta. La única manera de entrar al reino de los cielos es naciendo del agua y del Espíritu. Tú me dices, pero yo me bauticé. Ok. ¿Es bueno eso o no es bueno? Sí, claro que es bueno. Jesús lo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahí mismo ya tenemos un problema. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver, díganme, ¿qué creyó el niño que bautizaron recién nacido? Pero el requisito para ser bautizado es que hay que creer primero. ¿Y cómo un niño recién nacido va a creer? ¿En qué va a creer? ¿Y para qué es el bautismo? A ver, leámoslo de boca directa del apóstol San Pedro, que fue el que bautizó 3.000 almas el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Hechos 2, 38. Así que arrepentíos, dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí dice que para que una persona se bautice en el nombre de Jesucristo, tiene que arrepentirse. ¿Y para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Próxima pregunta. Primero, tiene que creer y un niño recién nacido no puede haber creído. Segundo, tiene que arrepentirse. ¿Se puede arrepentir un niño? Oigan, ¿y de qué se va a arrepentir si recién nació? ¿Qué mal hizo? Pero traemos el pecado heredado. Así enseña la iglesia popular, ¿verdad? Y entonces el bautismo quita la mancha del pecado original. Pero resulta que yo no encuentro eso en la Biblia. La Biblia no habla del pecado original y que hay que quitar la mancha del pecado original a través del bautismo de los niños. Lean la Biblia de tapa a tapa y no van a encontrar otra cosa. Es más, la Biblia dice que si nacemos de padres pecadores y traemos la tendencia a lo malo, pero que Dios no le cuenta a los hijos el pecado de sus padres. ¿No lo creen? Miren, Ezequiel capítulo 18. Lo van a encontrar en la página 6. Ezequiel capítulo 18, página 654. Dice el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá.
el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre pagará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El Hijo no carga el pecado del Padre. No es que no venga con lo malo, pero recién Dios le cuenta el pecado cuando sabe lo que está haciendo. Por eso era tan importante el texto que vimos en la lección anterior que dio el pastor. Santiago 4:17 dice, esta noche leímos 1 de Juan 4, 1 de Juan 3:4 que dice, el que comete pecado traspasa la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pero hay otra definición de pecado en Santiago capítulo 4 y versículo 17. ¿Y saben lo que dice allí? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya me lo cambiaron, qué lástima. ¿Qué es pecado? El que sabe y no lo hace. Entonces, ¿cómo Dios le va a culpar de pecado a un niño que no sabe ni cuál es su mano derecha ni cuál es su izquierda? Que no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. ¿Sería Dios justo de condenar a un niño por el pecado de sus padres? ¿Así es la justicia de Dios? Pero qué rápido somos para decir, pues nos condenamos por el pecado de nuestros padres. Qué injusto que es Dios, ¿verdad? Dios dice que si no hay conocimiento de pecado, no hay culpa. Eso está en Romanos capítulo 5. No hay culpa si no hay conocimiento del pecado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay un mandamiento que dice, acuérdate del séptimo día para santificarlo. Es un mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Pero si tú no sabías que era el sábado, ¿te vas a condenar porque no guardaste el sábado? Qué injusto sería Dios. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, si tú ya sabes que el sábado es el día del Señor y no lo hace, ahora sí le vas a dar cuenta a Dios. Es decir, Dios culpa de pecado al que conoce lo que es bueno y lo que es malo. Cuán importante es que entendamos estos conceptos. Ahora, vamos a ver lo que es el bautismo. En primer lugar, para ser bautizado, una persona tiene que creer en Cristo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pueden ser engendrados del Espíritu Santo. Segundo lugar, tiene que arrepentirse. Pedro lo dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el bautismo es para perdón de pecados. Hechos 2:38. Para perdón de pecados. ¿Y cuáles pecados cometió el niño? No dice del pecado, sino de los pecados, en plural. Y un niño recién nacido no tiene pecados de que arrepentirse. Entonces, ahora voy a un punto muy delicado, sin deseo de ofender a nadie. La palabra bautizar en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento se dice muy parecido al español. Baptismo. Baptismo. En español es bautismo o bautizo. Y el verbo de bautizar es bautizomai en griego, bautizo. Así como decimos en muchos de nuestros países, bautizo en vez de bautismo. Las dos maneras son correctas en español, bautismo o bautizo. Pero ¿saben lo que quiere decir en el idioma griego, bautizo? Les cuento una historia así chiquitita. Yo he estado muchas veces en las tierras de la Biblia, aún en Grecia. Soy maestro de hebreo
Y soy también maestro de griego, doy clases en griego para poder leer la Biblia en el idioma original. Y como sé bastante griego, pero griego de la Biblia, no el griego moderno, el griego de la Biblia. Cuando fuimos a Grecia, teníamos una guía turística que nos iba mostrando todo. Ella era griega, pero hablaba español. Había vivido en España. En cierto semáforo se detuvo el autobús y como yo pues leo el griego, yo iba leyendo todos los carteles que veía y los entendía. Pero de pronto vi un cartel, parado el bus, la guía turística iba al lado del chofer explicándonos todo y yo iba en la primera banca, enfrente. Y yo le digo, oiga, señorita, ¿qué es eso? Le digo, ahí dice en griego, baptizontai, bauticería. ¿A poco es ahí donde bautizan los niños? Porque decía lugar donde se bautiza. Y ella comienza a reírse a carcajadas. Y se ríe. Y no podía dejar de reírse. Le digo, pero ¿está mal entonces? ¿Lo leí mal? No, dice, ¿usted entiende griego? Sí, ahí dice bauticería. Lo que pasa es que ustedes, los de América, no entienden lo que es el bautismo. Porque allá en América les echan un poquito de agua así en la cabeza y dicen que ya los bautizaron. Pero si ustedes supieran griego, saben que bautizo quiere decir sumergir totalmente debajo del agua. Yo hablo el griego porque así me lo enseñaron y yo sé que bautizar es sumergir debajo del agua, completamente cubierto por agua. Yo digo, nosotros también creemos en eso. ¿Ustedes también creen en eso? ¿Ustedes son ortodoxos? Me pregunta. Porque la religión en Grecia es la ortodoxa, no es la católica. Ustedes saben que la mitad del mundo en general está dividido entre católicos romanos y entre católicos ortodoxos. Se le llama Iglesia Ortodoxa Oriental o Iglesia Ortodoxa Griega. ¿Y cuándo se dividió? Bueno, fue en el año 1054. Estamos hablando de más de 1000 años atrás, o casi 1000 años atrás, que se dividieron. La gente piensa que la primera división del cristianismo fue cuando vinieron los protestantes con Martín Lutero. No, ya se había dividido siglos antes entre ortodoxos, católicos ortodoxos y católicos romanos. Los ortodoxos, ¿saben lo que quiere decir la palabra ortodoxo? El que sigue lo que está escrito estrictamente. Un ortodoxo es alguien que se guía por lo que está escrito, por la verdadera doctrina, y por eso se llaman ortodoxos. Este no es mi tema en esta noche, ¿ok? Pero yo les puedo decir, los ortodoxos, los sacerdotes ortodoxos se casan, porque la Biblia dice que los sacerdotes deben ser casados. Eso está en la Biblia católica. Hay una persona, no sé si está presente aquí en esta hora, pero me escribió de aquí del Paso y me dijo, yo estudié para sacerdote, pero mi obispo no me quiso ordenar como sacerdote porque me casé. Y yo le mostré al arzobispo este pasaje y le mostró otros. Él me los menciona, lo tengo en mi teléfono, el texto que él me mandó. Dice, yo le dije a mi arzobispo católico, Primera de Timoteo, capítulo 3. Y le leí en la Biblia católica. Versículo 1. Palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, conciliador, no codicioso del dinero, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí está. Y si usted tiene su Biblia católica, dice exactamente lo mismo, que el obispo debe ser casado, marido de una sola mujer y tener sus hijos, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Y yo le dije al obispo, él me dijo que va a venir, así que una de estas noches va a venir. Le dije al obispo, les puedo leer el texto que me mandó. Dice, le dije al obispo, ¿y usted por qué no se casa? Si el apóstol Pablo dice que los obispos deben ser casados. ¿Por qué no se casa? Porque yo soy fiel al Papa. Y le dije yo, ¿y por qué usted no es fiel a Dios y a su palabra? Y no me pudo contestar. Y le leyó muchos otros pasajes donde dice que los sacerdotes deben ser casados. Bueno, volviendo a mi historia de la griega. Ella me dice, ¿usted es ortodoxo? Yo le dije, no, yo soy cristiano adventista. ¿Y qué es eso? Me dijo, adventista. Le digo, bueno, nosotros creemos que debe bautizarse la persona sumergida en el agua. ¡Uy! Tantos grupos que vienen de América a visitar aquí Grecia y es el primero que me dicen que bautizan a la persona cubriéndola de agua. Así tiene que ser, porque así dice la Biblia. Le digo, no me tiene que convencer, yo ya lo sé. Pero contésteme usted la pregunta. Y ya el autobús había marchado y ya no veíamos el cartel. Le digo, pero ahí en letra roja decía bauticería. Y otra vez se vuelve a reír. Y se reía. Y dice, pues sí, esa es una bauticería. Y le digo, ¿y ahí bautizan? Y se volvía a reír. Y dice, ¿cómo te explico? Mira, ese lugar, yo no sé cómo se dice en español, pero ese es el lugar donde si tú tienes una ropa y no te gusta el color, lo llevas a ese lugar y allí te le cambian el color. Le digo, oh, una tintorería. Me dice, ¿cómo se dice? Tintorería. Ah, y eso era, sí, eso era una tintorería. ¿Y por qué le llaman bauticería? Porque para teñir una tela de otro color la tienes que sumergir completita. Si le dejas un pedazo afuera no agarra el color. Tiene que ser completamente sumergida. Y entonces me dice, eso es lo que quiere decir bautizar, sumergir completamente. Aún el idioma griego que se escribió la Biblia, ese es el significado de la palabra bautismo. Ahora, ¿por qué tiene que ser completamente sumergida la persona? El bautismo es un símbolo. ¿Símbolo de qué? Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice el versículo 3, página 879 al pie de la página. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y somos sepultados con él para muerte por el bautismo. Y como Cristo resucitó de los muertos, así, al ser bautizados,
Morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo a una nueva vida. Ahí está el nuevo nacimiento, la nueva vida. Ahora fíjense cuán importante es la manera como se bautiza. Muy importante. Porque es un símbolo, es el símbolo de la muerte de Cristo. ¿No sabéis que los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y cuando alguien acepta a Cristo, él acepta la muerte de Cristo en su lugar. Y al ser bautizado, es sumergido con Cristo en su muerte. Es decir, es incluido en la muerte de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Al ser bautizada la persona es contada como que ya murió. Pero en realidad no muere él. El que murió fue ¿quién? Cristo. Ahora, si ustedes han visto un bautismo o han sido bautizados así como dice la Biblia, ustedes saben que la persona es sumergida completamente porque representa la muerte y la sepultura de Cristo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se entierra una persona? ¿Se le echa un puñado de tierra en la cabeza? ¿Se lo entierra y le deja el brazo afuera? No está enterrado. No está sepultado. Para que una persona esté sepultada, tiene que estar completamente cubierta. Ese es el simbolismo del bautismo. Murió al pecado y ahora al salir del agua, nace una nueva vida. Les hago una pregunta. Si una persona la bautizan, el pastor, nosotros vamos a tener bautismo al final de esta semana. Yo voy a bautizar. Hay varios que dijeron, pastor, yo quiero que usted me bautice. Con mucho gusto. Por la autoridad que me da la palabra de Dios. Si yo bajo a la persona y la sumerjo en el agua y la dejo un poquito más, ¿qué pasa? Se ahoga. No puede respirar o sí respira debajo del agua. No puede. Y si yo la dejara y la aguantara debajo del agua, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura? Lo que aguante la respiración, ¿verdad? Algunos aguantan menos de un minuto. Y otros de solo estar debajo del agua se desesperan y ya sienten que se van a morir. En realidad no es la persona la que muere, es Cristo el que murió. Y el bautismo es el símbolo de la muerte y la sepultura de Cristo. Pero el salir del agua es símbolo de la resurrección de Cristo. Cuando una persona deja de respirar, está muerta. Y cuando una persona está debajo del agua, no respira. No murió él, el que murió es Cristo. Pero la persona está siendo sumergida en la muerte de Cristo. Está siendo contada la muerte de Cristo en lugar de tu muerte. Y al salir del agua, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando ha estado debajo del agua aguantando la respiración? Agarra la bocanada de aire. Y saben ustedes que lo que Jesús le dijo a Nicodemo es que el espíritu es como el aire, como el viento. Y la palabra griega para espíritu es neuma. Así se dice en griego espíritu, neuma. Y de ahí viene la palabra neumático, de neuma, que quiere decir lo que está lleno de aire. Porque en griego aire, viento, respiración y espíritu se dicen con la misma palabra, neuma. Neuma, respiración. Entonces, cuando uno sale del agua, agarra aire y eso es símbolo de que está recibiendo el Espíritu Santo. Ahora usted dice, bueno, es un símbolo. Ajá, pero el símbolo es importante. A ver, Jesús estableció otro rito aparte del bautismo y fue la Santa Cena o la Eucaristía.
Y él tomó el pan sin levadura, lo partió y lo dio y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa de vino sin fermentar. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura, todo eso se los puedo leer en la Biblia. Si alguno tiene interés, les doy todos los versículos. En 1 Corintios dice que el pan con levadura es símbolo de pecado. Entonces el pan tiene que ser sin levadura porque el cuerpo de Cristo no tenía pecado. Y el vino tiene que ser sin fermento porque fermento ya está contaminado y la sangre de Cristo es sangre pura que fue dada por nosotros. Ahora Jesús tomó el pan y el vino y lo dio. Y lo estableció y dijo, celebren esto en memoria de mí. Ahora les hago la pregunta, es un símbolo, porque realmente el pan no es el cuerpo literal de Cristo, simboliza el cuerpo de Cristo. Y el vino no es la sangre literal de Cristo, aunque la Iglesia Católica dice que es cuerpo y sangre de Cristo, y le llama a eso la transustanciación. Transustanciación es que se cambia la sustancia, deja de ser pan para ser carne, y deja de ser vino para ser sangre. Y si usted cree en eso, pues usted es un caníbal porque se está comiendo carne literal y se está bebiendo sangre. No voy a entrar en eso, no estoy aquí para atacar a nadie, solamente estoy hablando la verdad. Si realmente se cambia en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, ¿cómo vamos a estar tomando literalmente sangre y comiendo literalmente carne? Es un símbolo. Ahora, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo, vamos a celebrar la cena del Señor, pero como no tengo pan sin levadura, mejor vamos a hacerlo con tortillas? Y usted dice, ¿cómo? ¿La Santa Cena con tortillas? Y como no tengo jugo de uva, vamos a hacerlo con Coca-Cola. Ustedes se ríen, pero saben que eso es un sacrilegio, ¿verdad? Eso es una blasfemia. ¿Cómo voy a utilizar tortilla cuando Jesús utilizó pan sin levadura? ¿Y cómo voy a usar Coca-Cola cuando Él usó la vid, el jugo de la vid? Es un símbolo, pero el símbolo es importante. De igual manera, el símbolo del bautismo es muy importante porque representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Entendimos lo que es el bautismo? Les puedo mostrar un sinnúmero de versículos donde muestra que todos los que fueron bautizados sumergidos en el agua. Como ejemplo, un botón. Vamos al bautismo de Cristo. ¿A dónde fue bautizado Jesús? En un río. ¿A poco no había en Jerusalén? Estaba el estanque de Siloé, estaba el estanque de Betesda. Si era de bautizarlo con un chorrito, como hasta lo pintan, ponen a Juan el Bautista así con una concha y que le está echando un chorrito de agua, o con una jarrita y que le está echando agua. Eso no es lo que dice la Biblia. Miren, léanlo, está en San Mateo en el capítulo 3 y está en Lucas también capítulo 3. Pero si vamos a Mateo capítulo 3, dice el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al río Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, recuerden que quiere decir sumergido, subió luego del agua. A ver, para subir del agua primero hay que ¿qué? Bajar al agua. ¿Está clarito, no? Eso está en la Biblia. Otro ejemplo, le dije para ejemplo un botón, les doy dos. Este fue el bautismo de Jesús. Usted puede decir, pero ese fue Cristo. ¿Cómo bautizaban los apóstoles? Vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8.
Hechos 8. Dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien, puede. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Tiene que creer de todo corazón. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Los dos bajaron al agua. Y aquí lo dice clarito, bajaron al agua y luego subieron del agua. Para el bautismo verdadero, el de la Biblia, hay que bajar al agua. Es más, no se puede bautizar con un poquito de agua bendita. Miren cómo bautizaba Jesús y cómo bautizaba Juan el Bautista. Vayan ahora a Juan en el capítulo 3. Juan 3. Dice en el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, y aquí se refiere a Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Para el bautismo de la Biblia se necesita mucha agua. ¿Por qué bautizaba en Enón junto a Salim? Porque había allí muchas aguas. Yo estuve en ese lugar y ahí bauticé, en el río Jordán. Estuve hace 3 años atrás, no, 4, fue antes de la pandemia. Y ese día que fuimos a bautizar, el río estaba crecido porque había nevado en el norte donde nace el río Jordán y había llovido muchísimo y traía el río, miren, sin engañarles, parecía agua chocolatada porque venía pero sucio el río por todo lo que había llovido al norte. Pero no solo eso, traía pedazos de hielo flotando. Y ahí nos metimos a bautizar en Enón. ¿Saben? Estaba tan hondo allí, porque el río Jordán no es un gran río. Es más grande, el río Grande, y por eso le llaman el río Grande, ¿verdad? Aquí en El Paso, que el río Jordán. Porque aquí hay que pasarlo a nado. Allá se puede vadear caminando el río Jordán. Pero en ese lugar donde Jesús y Juan el Bautista bautizaban, está bien profundo. Y todavía estaba crecido. Y nomás pude bajar un poquito y el agua me llegó hasta aquí. Me tuve que volver hacia atrás para bajarle un poquito el nivel. Y había una correntada que tenía que agarrar bien la persona al sumergirla, no sea que me lo llevara la corriente. Y helado. Claro, los que se bautizaban hacían... Y una señora, perdón, no es para reírme de nadie, ¿verdad? Pero una señora pentecostal dice, ya le dio el Espíritu Santo. Y era el frío. Pero saben, la persona nomás era sumergida y salía. Y allá afuera, los judíos son muy interesados. Y han construido un baño público. Y usted se puede bañar con agua caliente. No cobran caro. En esa época nos cobraron $15, pero nos dieron toalla,
nos dieron una bata bautismal y luego nos dieron hasta el certificado que se habían bautizado en el río Jordán y yo tenía que firmarlo. Estuvo bonito. Pero ellos habían hecho unas escalinatas para bajar. Ahí. Y estaba tan lleno de agua que donde la gente se siente, ahí habían puesto bancas para que la gente que ve los bautismos se siente, estaban bajo agua también. Se había rebalsado el río. Así que tuvimos que buscar dónde para que no nos llevara la corriente. Pero una cosa muy bonita que pasó ese día, ese fue el último bautismo que tuve en el Jordán, porque he ido muchas veces allá. Pero esta última vez, ya después no pudimos ir. Primero vino la pandemia y estaban requiriendo la vacuna para ir para allá. Y hay muchos que no se ponen la vacuna. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Respetamos. Pero después de eso vino la guerra. Este año, ahorita en esta fecha, ¿saben por qué yo pude poner la fecha del paso en esta fecha? Porque en esta fecha íbamos a estar en Israel. Y por la guerra se canceló. Y yo pude venir al paso porque mi agenda está tan llena por 2 años. Y como el canal comenzó y luego hablamos de tener una campaña aquí, yo no tenía fecha y dije, ¿qué le hago? Y cuando se cancela con la guerra el viaje allá, de una vez me voy para el paso. Y así fue como pude poner. Pero les digo, una cosa es que uno se bautiza y sale rápido al agua calentita. Y otra cosa es el pastor, que me tocó bautizar como 30 personas. Y me estuve como 2 horas dentro del agua congelada. Ya no sentía los pies ni de la cintura para abajo, tenía sensación. Pero sucedió algo muy bonito. Estaba bien nublado, oscuro el cielo. Pensábamos que iba a llover. Pero cuando nos metimos y bajó la primera persona al agua junto conmigo, de pronto se hizo una abertura en el cielo, en las nubes, y bajó un rayo de luz y cayó sobre nosotros. Se abrió el cielo. Después vino las nubes otra vez, se cubrió, pero mientras estuvimos bautizando, era como un haz de luz que bajaba. Y lo más bonito fue que una persona que no se bautizó, cuando terminamos los bautismos, dice, miren, miren. Y todos nos voltamos a ver donde ella señalaba. Y había una paloma blanca que venía bajando. No se posó sobre ninguno de los que se bautizaron, pero se posó en el techo del baño. Pero la vimos bajar por el haz de luz y se posó allí. Claro, era una palomita, pero nos recordó cuando Jesús fue bautizado que una paloma vino y se posó sobre él, símbolo del Espíritu Santo. Muy bonito. Entonces, el bautismo bíblico es como Cristo bautizó, como los apóstoles bautizaban. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes y quiero que me sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados de niños recién nacidos por sus padres? ¿Puedo ver las manos? ¿Cómo? ¿De verdad? No, entonces ustedes no entendieron nada. Voy a tener que comenzar el tema otra vez. Les dije, ¿cuántos fueron bautizados, sumergidos debajo del agua? Y todos levantaron la mano. ¿A poco cuando los bautizaron recién nacidos, los sumergieron debajo del agua? Entonces, ninguno de ustedes, y no quiero ofender a nadie, ni ofender la memoria de sus padres, que por fe lo hicieron, pero ninguno de ustedes, a menos que hayan sido bautizados como Jesús mandó, no están bautizados. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Están entendiendo? ¿Está duro? Pero es cierto, bautizar es el símbolo de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Y para ser bautizados como Dios manda, hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse.
Hay que confesar sus pecados, como Juan el Bautista, que les decía que confesaran sus pecados. Lo pueden leer ahí en Mateo, capítulo 3. Dice que venían a él de toda Judea y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces, ninguna de esas cosas pasaron en el bautismo de niños que ustedes tuvieron. Ni creyeron, ni se arrepintieron, ni confesaron sus pecados, ni fueron sumergidos debajo del agua. Con el dolor que me da decirles, si ese es el único bautismo que ustedes han tenido, no están bautizados. Ahora usted dice, pastor, ¿me está diciendo entonces que lo que hicieron mis padres no vale nada? Yo les dije hace un rato que si no hay, no lo dije yo, lo dijo la palabra de Dios, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace es pecado. Pero si ustedes o sus padres en este caso no sabían, ellos hicieron lo mejor que sabían. Y lo hicieron por hacerles un bien, no por hacerles un mal. Era la fe de ellos. No los condenemos a ellos. Pero ahora a ti te toca hacer lo que Dios manda. Ellos hicieron lo que a ellos les habían enseñado. Pero hoy tú no vas a poder decir que no sabes la verdad del bautismo. ¿Me estás entendiendo? ¿O quieres más claro? Si tú, después de hoy, sigues creyendo que ese bautismo que te dieron es válido, habrá sido hasta hoy. Pero de hoy para adelante, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Y Jesús te lo dijo, el que no naciere de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ok. ¿Y qué de nacer del Espíritu? Ya hablamos del nacer del agua. Y con esto termino, porque el tiempo ha transcurrido. Todavía es temprano, todavía no son las 8:30, pero ya casi. Escuchen, ¿es lo mismo nacer del agua que nacer del Espíritu Santo o no? ¿Sí o no? No. El Espíritu transforma. Escuchen bien ahora. Presten atención porque en 2 minutos voy a decir lo más importante de todo. ¿Okay? Una persona puede ser bautizada en agua y no haber recibido el Espíritu Santo. Ahora, el texto que nosotros leímos de Pedro decía, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el plan de Dios, en el bautismo, la persona recibe el Espíritu Santo. Pero es un símbolo. Si tú no has nacido de nuevo, no hay Espíritu Santo que entre en la inmundicia. El Espíritu Santo es santo. Y Él va a entrar en un cuerpo que ha confesado sus pecados y ha sido lavado primero por la sangre de Cristo. Y las aguas del bautismo es un símbolo de limpieza. Pero el nacer del Espíritu Santo es un símbolo de transformación. Y ahora, 2 o 3 versículos para cerrar este punto tan importante. Porque todo lo demás que hablamos está interesante, pero esto es lo importante, lo que viene ahora. Si hemos nacido, ya vimos que el que no ha nacido de nuevo sigue en pecado. Y el que ha nacido del Espíritu Santo no sigue en pecado. Cuando vayan esta noche a sus casas, porque ahora tienen sus Biblias, vuelvan a leer Romanos 6 y síganle leyendo de donde nos paramos ahí. Porque ahí dice, después de hablar del bautismo y lo que simboliza, ahí dice que el que ha nacido de nuevo y ha sido bautizado no sigue pecando
porque ya no está sujeto al pecado, porque Jesús lo ha libertado del pecado. Y ahora viene a ser siervo de la obediencia. Pero ahora viene la parte importante. ¿Ok? Vamos a Hechos, capítulo 17. Y se van a sorprender con esto. Hechos 17. Dice, perdón, 19, no 17. Hechos 19 dice así. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y allí encontró a ciertos discípulos. Discípulos son los seguidores de Cristo. Y les preguntó, ¿han recibido o recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, que existe el Espíritu Santo. Y les dijo Pablo, les preguntó, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Si ni siquiera oyeron hablar del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, ¿quién era Juan? Juan el Bautista, era el que bautizaba, ¿verdad? ¿Fue Juan el que bautizó a Jesús, sí o no? Sí. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Era de Dios o era de los hombres? Era de Dios. ¿El bautismo de Juan era verdadero o era falso? Era verdadero. ¿Era sumergiendo a la persona en el río? ¿O nomás era echándole unas gotitas? Era sumergido. Entonces, ¿el bautismo de Juan es bautismo válido o no es válido? Claro que era válido. Pero ellos no recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados. Ahora, no porque Juan no les enseñó. Juan decía, yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y ahora Pablo les explica eso y les dice, Juan bautizó, versículo 4, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, en Jesús. Es decir, Juan el Bautista les enseñó a creer en Jesús porque dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y les enseñó que él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero ellos se habían bautizado y ni habían oído hablar si hay o no Espíritu Santo. Al oír esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En total eran como unos 12 hombres. Ya se habían bautizado en el bautismo verdadero y sin embargo se volvieron a bautizar. ¿Por qué? Porque no habían entendido toda la doctrina, ni siquiera habían oído si hay o no Espíritu Santo. Ahora, una persona que ya ha sido bautizada, así como tiene que ser bautizada, por un bautismo verdadero y válido, ¿se puede volver a bautizar? De acuerdo a la Biblia, sí. Porque se volvieron a bautizar y ya estaban bautizados. Si a ti te bautizaron, pero no te enseñaron, en el caso de estos no habían entendido que había Espíritu Santo. Puede ser que a ti te bautizaron y no habías entendido que el sábado es el día de reposo. Y no te enseñaron eso, pero te bautizaron y seguiste violando la ley de Dios. Sin saberlo, pero ahí estabas.
transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios. Y ahora conoces la verdad. ¿Se puede o no se puede bautizar una persona otra vez? Sí. Sí se puede. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios 4:5? Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, si nomás hay un bautismo, ¿cómo se pueden volver a bautizar? Bueno, un Señor, una fe y un bautismo. Les pregunto, ¿hay un solo Señor o hay muchos señores? Se equivocan. Lean en Primera de Corintios, en el capítulo 8, y vamos a ver cuántos señores hay. Primera de Corintios, capítulo 8. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Cuántos señores hay? Hay muchos señores. Para nosotros, versículo 6, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, pero no en todos hay este conocimiento. Así que hay muchos señores, pero nomás hay un Señor verdadero. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuántas fes hay? Una verdadera, pero hay muchas fe falsas. ¿No lo hablamos la primera noche? Muchas fe falsas, doctrinas falsas, engañadoras, pero solamente hay una fe verdadera. Si tú fuiste bautizado en una fe falsa, necesitas bautizarte en la fe verdadera. Y un bautismo, hay muchos bautismos, pero hay uno solo verdadero. Y ese bautismo tiene que haber sido del agua y del Espíritu. Si te bautizaste y antes de bautizarte eras un boca sucia y después que te bautizaste sigues con la misma lengua larga, ¿cómo vas a decir que naciste de nuevo? Si el que nace de nuevo no sigue practicando lo malo. Si antes de bautizarte tenías dos mujeres, tu esposa y la otra, la amante, y después que te bautizaste seguiste con las mismas dos, entonces ¿cómo vas a decir que naciste de nuevo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos entendiendo? Nacer del Espíritu es la obra que hace el Espíritu Santo en darnos un nuevo corazón y una nueva vida. En transformarnos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, vestidos del nuevo hombre, despojados del viejo hombre, que anda viciado conforme a la manera mala de vivir, y revestidos del nuevo hombre, que anda en la verdad y en la justicia y en la rectitud. El que era mentiroso, deje la mentira. El que era mal hablado, deje las malas palabras. El que era iracundo, deje la ira. El que era mentiroso, deje la mentira. Tiene que haber un nuevo hombre para saber que hemos nacido de nuevo. Ahora, para los que vengan mañana, les voy a leer algo que quizás nunca nadie se los ha leído. Pero les voy a leer donde dice que hay muchos que han sido bautizados, pero nunca nacieron de nuevo. Los enterraron vivos y nunca murieron. Y cuando salieron del agua, no pueden haber resucitado a una nueva vida porque nunca murieron al yo. Nunca murieron al pecado. Y si tú fuiste bautizado en un bautismo que seguiste igual que antes, no te engañes. Necesitas nacer de nuevo si vas a entrar al reino de los siglos.
Les pregunto, ¿a cuánto les quedó claro el tema de hoy? ¿De verdad les quedó claro? Bueno, hay algunos de ustedes que nunca han sido bautizados, así como Dios manda, porque todos ustedes levantaron la mano. Y les dije, ¿cuántos fueron bautizados de niños? Y todos levantaron la mano como corderitos inocentes. Pero si usted nunca ha sido bautizado así de grande, de adulto, entendiendo el mensaje de Cristo, la salvación, arrepintiéndose, confesando sus pecados y entregando su vida a Dios, entonces necesitas bautizarte. En segundo lugar, si fuiste bautizado, pero de un bautismo que no es el que Cristo y los apóstoles bautizaron, aunque haya sido de grande, pero no te bautizaron sumergiéndote debajo del agua, no es el verdadero. Es más, aunque haya sido bautizado de grande y sumergido debajo del agua, si cuando saliste del agua no hubo cambio en tu vida, ¿naciste de nuevo? Es un engaño. Por los frutos se ve si la persona ha recibido al Espíritu Santo o no, porque el que tiene el Espíritu Santo hace las cosas del Espíritu. El que es de la carne hace las cosas de la carne. Si hay odio y no puedes perdonar, si hay celos en tu vida, si hay malos pensamientos, si eres iracundo y no puedes dominar tu espíritu, porque se te sale el indio. Necesitas nacer de nuevo y pedirle a Dios que Él haga el milagro en tu vida. Tú no puedes cambiar, pero hay un Dios que te puede cambiar. Y el único que te puede hacer diferente es el Espíritu Santo morando en ti. ¿Se acuerdan el texto con el que terminamos anoche? Decía, eso está en Ezequiel 36, 25, 26 y 27. Si lo ponen en la pizarra, lo pueden leer. Yo lo voy a decir de memoria. Esparciré sobre vosotros, Ezequiel 36, 25, 26 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. Dios dice que la única manera de que guardemos sus mandamientos es que su Espíritu Santo esté en nosotros, que Él cambie nuestro corazón. Nosotros no podemos cambiar el corazón. Solo Dios puede hacer ese milagro y es un milagro. Y hoy yo les preguntaba, ¿y cómo se nace del Espíritu Santo? Como Cristo. Cristo nació de una mujer, María. De ella heredó la naturaleza humana, pero su nacimiento no fue como el de todos, porque no hubo hombre de por medio. María fue concebida por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos engendrados del Espíritu Santo, como Jesús. Jesús no pecó. La única manera de vivir sin pecado es siendo engendrados del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Y Él va a regir nuestra vida. Yo te invito a que experimentes el verdadero bautismo del agua y del Espíritu. Las dos. Si fuiste bautizado en agua,
y no naciste del Espíritu, necesitas bautizarte otra vez. Y si fuiste bautizado del Espíritu Santo, porque les puedo mostrar en la Biblia que algunos fueron bautizados en el Espíritu Santo y no habían sido bautizados en agua. Y fueron los apóstoles a Samaria y encontraron que todos esos habían recibido el Espíritu Santo, pero no se habían bautizado en agua y los bautizaron en agua. Las dos cosas son importantes, en agua y en el Espíritu. Nosotros vamos a tener una ceremonia bautismal. El requisito para ser bautizado es aceptar a Cristo de todo corazón, como leímos esta noche. Es arrepentirse, confesar los pecados ante Dios, no ante un hombre. Los pecados ante Dios los confesamos. Y es ser enseñado o doctrinado. Eso está en Mateo 28. Dice, por tanto, id, doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Para que una persona sea bautizada hay que enseñarle lo que Jesús mandó. Y a veces los bautizan y no les enseñan nada. Por eso nosotros desde el primer día estamos enseñando y enseñando y con su lección en la mano y búsquenle y anótenle porque necesitan entender. Nadie se puede bautizar si no sabe a lo que está entrando. Tiene que conocer la doctrina para no seguir ofendiendo a Dios. Si ustedes completan sus lecciones, van a tener la preparación necesaria para el bautismo. ¿Me expliqué? Okay. No es que porque ustedes hagan el curso se tienen que bautizar. Yo no dije eso. Yo dije que si los que se quieren bautizar completan las lecciones, van a tener la preparación para el bautismo. Es decir, no van a decir, a mí no me enseñaron, porque se lo estamos enseñando. Y algunos de ustedes ya tienen como un año de estar viendo el canal, y bien que han ido aprendiendo y aprendiendo, cosas que nunca antes habían oído. Y ahora les vamos a dar el toque final, para que puedan hacer una decisión consciente y sabiendo lo que ustedes van a hacer. Con esto terminamos en esta noche. Mañana es un tema pero sumamente interesante. La pura verdad sobre el fin del mundo. Si pensaban faltar, hubieran faltado hoy. Mañana no pueden faltar. Que Dios les bendiga en esta noche. Saben, vamos a cantar un himno que quizás ellos no lo han preparado, pero lo vamos a cantar. Un hombre llegóse de noche a Jesús. Es la historia que contamos hoy y la vamos a cantar. 225. Un hombre llegóse de noche a Jesús, era Nicodemo, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Nacer otra vez, renacer. Vamos a ponernos en pie para cantar este último himno. Tendrás que
primera persona que está aquí y me dijo, yo soy sobreviviente de cáncer. Pero Dios me dio la oportunidad de estar viva todavía. Quiero bautizarme. ¿Quién sabe si Dios se tiene con vida a ti hoy para darte esta oportunidad? No desprecies lo que Jesús dijo. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué? ¿Por qué moriréis si Dios quiere que viváis? Él solo quiere que aceptes su palabra de salvación. Y hoy no puedes decir que es ignorancia. Si un día te quemas en el lago de fuego, yo voy a estar en ese día del juicio antes que vayas al lago de fuego. Y ojalá que nadie aquí vaya al lago de fuego. Pero ese día yo voy a estar allí de testigo para decirte que te di la oportunidad. Te enseñé la pura verdad sobre la salvación y sobre el bautismo. No vas a poder acusar a Dios que no te dio la oportunidad. De ti depende aceptarla. Y la oportunidad es algo muy especial. No la dejes pasar por alto. Vamos a tener ceremonia bautismal al entrar las horas del Santo Sábado, el próximo viernes. Cuando comienza el sábado, vamos a tener bautismos. Y vas a poder ser sumergido en las aguas del bautismo. Mañana les vamos a dar un papelito a los que desean bautizarse, que llenen su información. Y se lo podemos dar esta misma noche. El pastor lo tiene. Los que están haciendo planes o quieren que oremos para que Dios les ayude a tomar esta decisión, levanten la mano. Los que quieren bautizarse. Allí está mi hermanita. Amén. Gloria a Dios. El pastor preparó unos papelitos hechos a mano para que ustedes pongan allí su nombre y podamos estar por ustedes orando. Si alguno fue bautizado aún en el bautismo verdadero y aún en el mensaje verdadero, que es el mensaje adventista, pero no estás seguro que naciste de nuevo cuando te bautizaste, es tu oportunidad de rehacer este pacto con Dios para salvación. Y sí puedes volverte a bautizar. No es pecado hacerlo porque lo leímos en la Biblia esta noche. ¿Alguien más necesita un papelito? Nadie va a ser bautizado si no está preparado. Solo Dios te va a poner en el corazón que lo hagas, porque eso tiene que salir de tu corazón. Aquí adelante, pastor, mi hermano, quiere bautizarse también. Ve y trae los papelitos, así podemos orar. Aquí al hermano. Es solo un papelito, ustedes van a poner su nombre allí, aquí a la hermanita. Todos los que quieran, un papelito es solo para poner su nombre y yo seguir orando por ustedes, porque es una decisión muy seria, muy seria. Si a alguno le gustaría que lo preparen para el bautismo en su hogar, somos 4 pastores aquí y estamos dispuestos a ir a su hogar y ayudarle en su preparación para el bautismo. Así que pongan su nombre en este papelito. El tema de mañana es la pura verdad sobre el fin del mundo. Hay mucho engaño con respecto a eso también.
No te pierdas el tema de mañana. Si alguno necesita un volante para invitar a alguien, lléveselo. Después de esta semana ya no sirven estos. Así que es la oportunidad de invitar a otros. Mañana, domingo, la pura verdad sobre el fin del mundo. Y el lunes, la pura verdad sobre el cielo. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cómo es la tierra nueva? ¿Cómo es la vida eterna? Vamos a andar en nubecitas volando transparentes como espíritus. Lo vamos a ver. La pura verdad sobre el infierno. El miércoles. El martes, la pura verdad sobre la muerte. No se pierda ninguno de los temas. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro para orar. A la salida me pueden entregar sus papelitos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo, que comenzó la buena obra en nosotros, la termine para el día de la salvación. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra, por ayudarnos a entender tu plan de redención. Despídenos con tu bendición y que mañana podamos estar de regreso para seguir siendo instruidos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.